Jóvenes, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Molina. En este día de hoy, sean bienvenidos a mi espacio de aprendizaje. El tema que vamos a ver es el mantenimiento del referente y sus procedimientos gramaticales. Hoy es sábado 5 de septiembre del año 2020. La clase que vamos a impartir es Español 2 para el 10º grado en Bachillerato en Humanidades y también para el Bachillerato Técnico Profesional. ¿Cuál es la expectativa de logro para esta clase? Aplicar las propiedades de coherencia, cohesión y adecuación en diferentes textos escritos, tomando en cuenta el contexto de los lectores. Vamos a ver algunos conocimientos previos. Ustedes han escuchado hablar sobre el mantenimiento del referente. ¿Qué es el mantenimiento del referente? Para llegar al mantenimiento del referente, primeramente, nosotros tenemos que saber qué es un referente. Sabemos bien que esta palabra la hemos usado anteriormente en las clases anteriores de Español 1, en las clases también de español cuando estábamos en séptimo, octavo y noveno. El referente hace referencia a lo que se expresa o hacer mención de una persona o un objeto. Hace referencia o refleja relación a algo. Mantenimiento del referente. ¿Qué es el mantenimiento del referente? ¿Alguien sabe qué es el mantenimiento del referente? Es el que nos permite introducir una temática en el texto para que se interprete como una unidad de sentido. Se trata de mecanismos que proporcionan una continuidad al texto a partir de los significados de las palabras. Bien, a continuación, ustedes observan un esquema. Para hacer mantenimiento del referente, tenemos que hacer uso de los procedimientos gramaticales, progresión temática y también de los marcadores y conectores. ¿Qué son los procedimientos gramaticales? Los procedimientos gramaticales, aparte de las formas léxicas, también es posible mantener el referente con formas gramaticales. En el intercambio oral cara a cara, el contexto situacional otorga el sentido preciso a las palabras. Si el texto se aleja de este ámbito, interviene la deísis textual. La deísis marca diferencias, ya sea de espacio, por ejemplo, acá, aquí, allí, también de tiempo, este mes, hoy, mañana, de persona, yo, tú, ella, o relaciona un fragmento, lo relaciona con otro fragmento. Por ejemplo, escuchen estas oraciones que les voy a decir. Traiga las herramientas aquí. ¿Para cuándo quiere el informe? Para mañana. Yo me responsabilizo por las consecuencias. No sé quién pidió esta mercadería, pero la trajeron ayer. Si ustedes escucharon bien, yo hice hincapié o soné más fuerte cada una de esas deísis. Aquí, mañana, yo, la. Ok. Los procedimientos gramaticales también se presentan cuando se utilizan ciertas palabras para relacionar parte del texto con un referente que está enunciado anteriormente. Las referencias intratextuales pueden ser de dos tipos, anafóricas y catafóricas. Las anafóricas son aquellas que se presentan antes de un texto y son repetitivas. Vamos a verlo acá, la referencia anafórica.
Ocurren cuando en el interior del texto se establece una referencia retrospectiva, es decir, cuando un término alude a otro ya mencionado con anterioridad. Veamos el siguiente ejemplo. Anubis era considerado el señor de la necrópolis, por lo cual su imagen está presente en los diferentes cementerios egipcios. Él se encargaba de dirigir a los difuntos rumbo a la Duat. Si ustedes observan, jóvenes, hay dos palabras que están en negrita, Anubis, y en la siguiente oración, la palabra él o el artículo él está en negrita. ¿Por qué está en negrita? Porque él sigue hablando de Anubis, se refiere a Anubis. Continuemos. La referencia catafórica se presentan cuando en el interior de un texto se establece una referencia prospectiva, es decir, cuando el sentido de un término depende de otro que aparece posteriormente. Veamos el siguiente ejemplo. Nos vimos 2 veces, una vez en el cine y otra vez en el restaurante. ¿Cuántas veces nos vimos? 2 veces. Esta oración cuenta lo mismo, en la misma oración cuenta las veces que se vieron, una vez en el cine y otra vez en el restaurante. Por lo tanto, es una referencia catafórica. Ahora bien, la progresión temática. La progresión temática es el proceso que permite que el texto avance de acuerdo con la información conocida o tema sobre el que se dice algo nuevo o rema. Los dos términos tema y rema son sinónimos de lo conocido y lo desconocido, lo viejo y lo nuevo. Tema es la información conocida y presentada en el texto. Es la idea principal. Y rema es la información nueva que se va aportando y va haciendo progreso en esta oración. Es el aporte también de información constante en un texto o en un párrafo. Su función es guiar el desarrollo de las oraciones y pasar de un subtema a otro o de una idea a otra, siguiendo un orden lógico. La investigación acerca de la estructuración del contenido se hizo primero en la oración y luego a nivel de texto. La oración se divide en 2 partes, como ya habíamos dicho, tema y rema. Continuemos. Los tipos de progresión temática. Existe progresión de tema constante. Esto es, cuando a un mismo tema se le va otorgando distintos temas. Vean el siguiente ejemplo. Lempira indómito cacique, de audaz valentía, defendió nuestra soberanía ante el colonizador. Siempre se venera su imagen. Entonces, esto es, si ustedes escucharon bien, es una progresión de tema constante. Indómito cacique, valentía, defendió el colonizador. Ok, hasta llegar que su imagen se venera. Ok, sigamos. La siguiente progresión es la progresión de tema evolutivo o lineal. Esto se da cuando los acontecimientos se exponen en cadena. Veamos bien el siguiente ejemplo. En la tarde fui a la universidad y en la universidad estaba mi hermana. Mi hermana, al verme, me dijo que fuéramos a almorzar. ¿Escucharon bien? Una oración termina en universidad y la próxima oración comienza también con esa misma palabra, con la universidad. Estaba mi hermana. Y sigue la siguiente oración con mi hermana, comienza con mi hermana. Entonces, por lo tanto, esto es una progresión evolutivo o una progresión lineal. Los marcadores y conectores. ¿Qué son los marcadores y conectores textuales? Estos son elementos lingüísticos cuya finalidad discursiva es relacionar los enunciados o secuencia de enunciados y guiar la interpretación del texto. Enlazan un elemento textual previo con el siguiente. Pueden ser simples o compuestas. Los conectores marcadores textuales también son palabras
son palabras que relacionan de forma explícita segmentos textuales, estableciendo entre ellos diversas relaciones de significado. Podemos encontrarlos al inicio de un párrafo o en el interior uniendo frases. Desde un punto de vista lingüístico, los conectores textuales son elementos periféricos. Desde el punto de vista de su forma, por ejemplo, pueden ser simples o compuestos, ya lo habíamos dicho anteriormente. Aquí abarca lo que es las conjunciones, los adverbios, las locuciones. En cuanto a su función, pueden relacionar enunciados o conjunto de enunciados como también parte del texto. A los primeros se les llama propiamente conectores y a los segundos marcadores. Vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Aquí tenemos en esta diapositiva marcadores iniciadores. ¿Cuál es la expresión? Para empezar, antes que nada, primero de todo, algunos textos los vamos a encontrar este tipo de marcadores y conectores. Entonces tenemos que diferenciar entre cada uno de ellos, si son iniciadores, si son distribuidores, ordenadores. Por ejemplo, los distribuidores, por un lado, por una parte, por otra. Ordenadores, primero, en primer lugar, en segundo lugar. También existen de transición, por otro lado, por otra parte, y continuativo. Pues bien, entonces, en este sentido, estos marcadores, quiero decirles bien jóvenes, estos marcadores nosotros los podemos usar cuando hacemos un discurso o cuando estamos haciendo un informe, para que no, el informe no nos quede como nosotros hablamos, sino que tenemos que usar palabras diplomáticas, tenemos que hacer uso o empleo de estos marcadores, de estos conectores para que nos vaya dando una mejor forma, para que al momento de leer o al momento de hacer el discurso se escuche más apropiado, se escuche diferente, se escuche más profesional. Aditivo, además, igualmente, asimismo. También existen marcadores como digresivos, por cierto, o a propósito, de anterioridad, antes, hasta el momento, más arriba, hasta aquí. También tenemos de reformulación o explicación o aclaración, puede ser también. Esto es decir, en otras palabras, quiero decir, de ejemplificación, por ejemplo, así es en concreto. Y también tenemos marcadores contrastivos, espaciales también, enfrente, delante, detrás, arriba. En conclusión, para finalizar, podemos decir que el mantenimiento del referente es lo que se habla y se logra a través de procedimientos léxicos y gramaticales. Asimismo, la progresión temática favorece la coherencia, pues permite que el texto siga un orden lógico comprensible. Y de la misma manera, hace uso de los marcadores y conectores textuales para que el texto tenga la fluidez necesaria para su comprensión. Del mismo modo, hace que el referente esté siempre en sintonía con el tema. Como les había dicho anteriormente, cuando nosotros hacemos uso de los marcadores o conectores en una frase o en un informe, en un discurso, todo lo que nosotros expresemos se va a escuchar mejor. Recordemos que tenemos que hacer uso de la plataforma virtual. Ustedes ya tienen un aula virtual y les asignamos la siguiente tarea. Explique. ¿Cuál es la importancia del mantenimiento del referente en un texto? Ordene de 1 a 5 los siguientes enunciados, de manera que exista progresión temática. A ella le gusta cantar cuentos y a ellos les agradaba escucharlos. Una señora había salido muy temprano de su casa. Al volver su madre, los encontró dormidos junto a su tía. Sus 2 hijos se quedaron en compañía de su hermana menor. Aquel día los pequeños la pasaron muy bien e incluso no tomaron la avena con leche ni extrañaron a su madre. Ustedes tienen que hacer esta tarea en su casa y una vez que la tengan realizada, lo suben a la plataforma, ya saben hacer uso de ella. Esto ha sido todo por hoy. Bendiciones. Nos vemos en la próxima. Recordarles usar las medidas de bioseguridad, usar su mascarilla, lavarse las manos con agua y jabón y mantener la distancia.
2 metros. Bendiciones. Muchas gracias por escucharme.